Gloria a Jesús. Pues mis hermanos, en esta noche le voy a pedir que se pongan sobre sus pies. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Cuántos vinieron a adorar su nombre? Busquen en su Biblia, mis hermanos, en el libro de San Juan. Gloria a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Capítulo 10, San Juan, capítulo 10. Cuando lo tengan pueden decir amén. Se trasladan al verso 22. Vamos a estar leyendo algunos versos. Y yo quiero leer la palabra bajo la autoridad del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dicen: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbará el alma? Si tú eres el Cristo, dísnoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. La obra que yo hago en nombre de mi Padre, ella dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo la conozco, y me siguen. Y yo le doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Aleluya. Amantísimo Dios, te damos gloria, Señor, y te damos honra. Jehová Dios de los ejércitos, porque tú eres único. Solo tú mereces la gloria. Solo tú mereces la honra. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. 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 Gloria. Solo necesito un pueblo en comunión. Gloria a Jesús. Aleluya. Vive Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya. Queridos hermanos, en esta noche yo quiero predicar bajo el tema: dos pueblos parecidos, pero no son iguales.
a su nombre. ¿Cómo es el tema? Dos pueblos parecidos, pero no son iguales. Mis queridos hermanos y amigos aquí presentes en esta noche, nosotros hemos leído una porción de la palabra del Señor. Y la Biblia nos enseña que celebrando en Jerusalén la fiesta de la dedicación, Jesús estaba en el templo. Y allí en el templo Jesús se encontró con los escribas y los fariseos. Y ellos le dijeron a Jesús: ¿hasta cuándo tú nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dilo ya. En otras palabras, nos tiene cansado, no sabemos qué es lo que vamos a hacer. En esta fiesta, la dedicación que el pueblo celebraba, esta fiesta tenía que ver con la rededicación en virtud de que el primer templo que Salomón había edificado fue prostituido, corrompido por Antíoco Epífanes. Corrompió el primer templo. Nosotros conocemos la historia cuando él sacrifica en el templo, en el altar, un cerdo. Eso era profundamente abominable para el pueblo de Israel. En esa época se levantaron los macabeos y pudieron restituir, pudieron ofrecer sacrificio, entre otras cosas que no quiero detenerme. El pueblo de Israel, por ende, fijó celebrar esta fiesta de la dedicación por 8 días. Y Jesús andando allí se encuentra con los fariseos. Y Juan resalta esta realidad. El apóstol Juan, quien le escribe o una epístola, una carta universal en virtud que Mateo le escribe a los judíos, más Marco le escribe a los romanos, Lucas le escribe a los griegos y Juan es una carta universal. Y es ahí que el tema de este libro por el cual Juan escribe lo establece como Jesús, Hijo de Dios. Y lo establece como Hijo de Dios. Lo escribe dentro del año 80-95 después de Cristo y presenta a Jesús universalmente como el Hijo de Dios. Y cuando lo presenta como Hijo de Dios, quiere establecer la autoridad o la autonomía de Jesús. Lo presenta como Hijo de Dios, como el absoluto, como aquel que tiene poder, que tiene autoridad. Lo presenta como Hijo de Dios
aquel que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, y que Dios le dio autoridad sobre todo principado. Juan lo presenta como el Dios absoluto. Lo presenta como el gran yo soy. Lo presenta como el Dios todopoderoso, como el sublime. Lo presenta como aquel que todo lo puede. Y como lo presenta como el Hijo de Dios, conocemos todos los atributos que tenía Jesús como Hijo de Dios. Y Jesús como Hijo de Dios, que desarrolló su ministerio, su nombre causaba problema en la época, turbación en las autoridades, porque Jesús se presentó como Hijo de Dios que tenía autoridad para perdonar el pecado. En la época era un sacrilegio, era una blasfemia escuchar a alguien decir que tenía la capacidad para perdonar el pecado, porque solo Dios podía perdonar el pecado del hombre. Por ende, Jesús generaba mucha situación. Y estando Jesús en esta fiesta, los fariseos que siempre le seguían para poder ver que él cometiera algún error, para poderle acusar, Jesús lo que hacía era que lo impresionaba, porque aunque buscaban manera fehaciente para poderlo condenar, no encontraban ningún punto donde pudieran condenar a Jesús. Pero me impresiona cuando ellos le dicen ¿hasta cuándo? Jesús los turbaba, creaba situación en ellos, no podían dormir. Mantenían reuniones y tras reuniones y decían, ¿qué es lo que vamos a hacer con este hombre? Porque señales manifiestas tiene. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este hombre? Y es por ello que cuando Jesús le llevaron un paralítico, que abrieron un techo y lo bajaron, Jesús le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Y ellos cavilaban en su mente y en su corazón y decían, ¿quién es este que puede perdonar pecado? Ellos lo decían en su mente. Pero Jesús, siendo Hijo de Dios, tiene todos los atributos del Padre. Es omnipresente, omnisciente, omnisapiente. Todo lo ve, todo lo sabe. Sabe lo que usted habla en secreto, lo que usted tiene en su corazón, porque tiene ese atributo absoluto. Es infinito, no tiene limitaciones, por lo que no hay pecado tan grande que él no podía perdonar. Pero la diferencia entre el hecho y la palabra, Jesús, para demostrarle que tenía autoridad, dominio y control, porque dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, aún debajo de la tierra tengo facultad para hacer y perdonar el pecado. Y la Biblia dice que Jesús le dijo, para que vean, ¿qué es más fácil decir? Un paralítico allí con años. ¿Qué es más fácil decir? Las palabras. Cualquiera puede expresar la palabra. Nadie paga impuesto por hablar. Usted puede decir que usted es presidente, pero usted lo dijo. Puede decir que es un científico, que es un astronauta, lo que usted quiera puede decir.
Usted no paga impuestos para decir las palabras. Pero Jesús le dijo que es más fácil, pero para que vean que el Hijo de Dios tiene autoridad para perdonar el pecado. Dios, vamos a ver qué es más fácil. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Eso era lo que mortificaba. Porque no tan solo decía que era hijo de Dios, sino que tenían evidencia que certificaba lo que Jesús decía. A su nombre, gloria. Y es por ello que el apóstol Juan, presentando a Jesús como hijo de Dios, sobre la base de las facultades, en el verso 27, Jesús dijo, en el verso 26, algo muy importante. Dijo, os lo he dicho y no creéis la obra que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan ¿qué? Testimonio de mí. Pero más allá le dice, mis ovejas. Yo quiero que me escuchen aquí, yo quiero tenerme por acá. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Estamos acá? Y yo la conozco. No importa cómo usted se disfrace. Él dice, yo la conozco. A su nombre, gloria. Yo la conozco y me siguen. Y yo le doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Jesús establece y habla de su oveja. Porque en el rebaño hay que dos pueblos. Ah, pues no me escucharon cuando yo dije el tema. Yo quiero que vayan conmigo. Dos pueblos parecidos, pero no son iguales. Y es ahí donde Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me escuchan. Sabiendo que hay un pueblo dentro de otro pueblo. Y dentro del marco de esos dos pueblos, hay uno que se representa como oveja y otro se representa como cabra. Y a su nombre, gloria. Las ovejas y la cabra que se parecen, pero no son iguales. ¿Cuántos pueden decir gloria? ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor en esta noche? Gloria, y a su nombre, gloria. Por ello, mis hermanos, debemos de analizar profundamente cuando Jesús le está refiriendo a los escribas y los fariseos. Jesús le está estableciendo a ellos claramente que sus ovejas escuchaban su voz, dándole a entender a ellos que ellos no escuchaban su voz porque ellos no eran ovejas. Porque ellos lo que andaban buscando que Jesús fracasara, que Jesús cometiera errores, que Jesús cometiera fallas para poderle acusar. Pero las ovejas y las cabras tienen características diferentes, aunque se parecen. Son dos, se parecen, pero no son iguales. Usted podrá confundirla de lejos,
pero su característica establecen la diferencia. Y es ahí que la diferencia radica en su apariencia física, en su comportamiento y también en su dieta. La cabra tiene a tener cola más corta y erguida, mientras que las ovejas tienen cola más larga y caída. Se parecen, pero tienen sus ciertas diferencias. Y aunque dentro del pueblo nos confundimos entre todos, pero el Señor la conoce y a su nombre gloria. Y yo sé que usted conoce alguna también, no lo diga. Y a su nombre gloria. Denle un aplauso al Señor por ello. Usted no está autorizado a llamarle cabra. Ojo con esto, Usted no tiene autoridad, aunque usted sepa que es una cabra, no tiene autoridad de decirle cabra. Porque hay cabras que se convierten en ovejas y hay ovejas que se convierten en cabras. Y a su nombre gloria. En mis años en el evangelio, en el ministerio, he visto muchas ovejas convertirse en cabras. Y he visto muchas cabras convertirse en ovejas. Y a su nombre gloria. Por eso usted no tiene autoridad. Si usted sabe que una cabra, quédese callado. Porque hoy quizá usted sea una oveja y mañana usted sea una cabra. Las cabras tienden a tener cola más corta y erguida, mientras que las ovejas tienen cola más larga y caída. Comportamiento. Las cabras suelen ser más activas y curiosas, mientras que las ovejas son más tranquilas y gregarias. O sea, el término más tranquila y gregaria es que a las ovejas les gusta estar en el redil. Las ovejas les gusta estar en el grupo. Y a su nombre gloria. Las ovejas son obedientes y se someten, y a su nombre gloria. Ya no vaya pensando en el hermano que no se somete. Usted no tiene autoridad para eso. Y a su nombre gloria. Se lo dije antes del mensaje. Si usted ve que yo voy predicando y eso le va cayendo un hermano, no lo mire. Y a su nombre gloria. Usted no tiene autoridad para eso. Entonces, las cabras son generalmente más activas y curiosas y exploradoras que las ovejas, que son más tranquilas y tienden a quedarse en su grupo, tranquilita. Quiero que vayan conmigo, mis hermanos, porque esto se va a poner bueno. En su alimentación, las cabras son más propensas a remonear, es decir, a comer hojas, ramas de arbustos y árboles, mientras que las ovejas son más herbívoras y prefieren pastar o quedarse en el pasto para comer pasto fresco. Es por eso que la cabra, cuando está en el grupo, siempre viven abriendo un cerco para salir. Y hay ovejas que por seguir a la cabra también se convierte en cabra. Y a su nombre gloria. La cabra tiene ciertas características que son profundamente importantes. Estoy hablando esto, ¿sabe por qué? Porque el Señor muy pronto viene a buscar a su oveja para que él, que cabra, resuelva su problema. Si soy un poco más fuerte, me hacen una seña. Si voy fuerte, me hacen una seña, mi hermano. Es ahí, mis hermanos, que genéticamente, aunque tanto las ovejas como la cabra pertenecen a la misma familia bovina, bovidea, son especies diferentes y no se cruzan fácilmente.
Son de especie diferente y no se cruzan fácilmente porque las dos tienen visiones diferentes, aunque se parecen. Y es por ello, mis hermanos, que nosotros tenemos que analizar claramente que Jesús hace esta referencia sobre la base de las ovejas, que las ovejas escuchan su voz y que Él la conoce y que el Padre se le entregó, haciendo referencia al estilo de vida de Israel, ya que los judíos, todos nosotros conocemos que eran personas que tenían muchas ovejas, eran pastores de ovejas. Si nosotros nos vamos a la Biblia y buscamos en el libro de Primera de Reyes 8:63, podemos ver que allí Salomón, cuando edificó el templo, dice que hizo un sacrificio de 120,000 ovejas. Si nos vamos al libro de Job, dentro del marco de la riqueza de Job, podemos ver que Job tenía alrededor o más de 14,000 ovejas. El pueblo de Israel tenía su característica profunda. Jesús hizo observaciones claras de la vida de las ovejas. ¿Cuál era el comportamiento de las ovejas? Las ovejas eran fructíferas. El pueblo de Israel era propenso al pasto de las ovejas, porque las ovejas eran profundamente productivas, porque ellas daban leche, daban miel, daban lana, leche, el cuero. Las ovejas eran profundamente fructíferas en todo su contexto. En la oveja no había desperdicio. La calidad de su lana y de su piel era profundamente diferente a la de la cabra. Pero las ovejas tenían ciertas características profundas que yo quiero subrayar. De entre muchas de ellas podemos ver que las ovejas eran tan obedientes. Si nosotros o los que han leído usos y costumbres se darán cuenta cuál era la relación del pastor y las ovejas. El pastor guiaba a las ovejas con una vara, con un cayado. Las ovejas siempre le ha gustado estar en el grupo, en el rebaño. Las ovejas nunca le gustó, nunca en todo su contexto analógico, nunca le gustó vivir separado del rebaño. Siempre en la directriz del pastor que tenía el cayado. Y con un cayado eran inmensas cantidades de ovejas, y un solo pastor, uno solo, podía dirigirla, porque la familiaridad que había entre la oveja y el pastor eran profundas. Pero las ovejas tenían características diferentes a las cabras, y era que las ovejas tenían una vista profunda, periférica, pero eran profundamente obedientes. Las ovejas eran tan inteligentes que se familiarizaba con la voz del pastor, de tal magnitud que cuando el pastor salía a pastorear las ovejas y otros pastores se reunían en un lugar, todas las ovejas, miles y miles, no importara que fuera 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, todas ellas iban al lugar y todas bebían agua y se enliaban allí. Y los pastores no se preocupaban por ellos. ¿Por qué los pastores no se preocupaban? Porque las ovejas conocían la voz de su pastor. Porque el pastor no se preocupaba, porque ningún extraño que llamara a las ovejas podía llevársela.
porque las ovejas conocían la voz de su pastor. Cada pastor tenía una forma de cómo llamar sus ovejas, aunque hubieran 40,000, aunque hubieran 50,000. Cuando el pastor venía y decía Talmud, 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 miles de ovejas se iban separando. Gloria sea el nombre del Señor. Oye, eran miles juntas, miles juntas. Y cuando el pastor hablaba, las ovejas se iban separando y cada oveja seguía a su pastor. Y a su nombre gloria. Ellas no escuchaban voces extrañas. Ellas no escuchaban cualquier voces. Estaban atentas a la voz de su pastor. Gloria sea el nombre del Señor. Y es ahí donde Jesús utiliza ese término. Es ahí cuando Jesús le dice a ella: mis ovejas conocen la voz de su pastor y nadie la arrebatará de mis manos. Gloria sea, porque ellas me conocen y yo la conozco. Y a su nombre gloria. Lo que Jesús está diciendo: mis ovejas tienen características que se sabe, que se nota, que se perfilan. Mis ovejas son humildes, mis ovejas son pacientes, mis ovejas escuchan mi voz, escuchan mis palabras y se someten. A su nombre gloria. Y es ahí donde podemos entender dos pueblos parecidos, pero son diferentes. Las cabras representan un pueblo y las ovejas representan otro pueblo. Pregunta: ¿cuál de ellos usted pertenece? No engañe a su subconsciente. Si Dios me dio este mensaje hoy, no es para que usted siendo oveja se crea cabra, usted siendo cabra se crea oveja. Es que para que cada cual se ubique en el lugar donde esté, para que pueda meterse a donde Dios quiere meterlo, y a su nombre. Porque son dos pueblos. Se parecen, pero son diferentes. Si nosotros buscamos en el libro de Mateo capítulo 13, verso 24 al verso 30. La Biblia nos enseña que un hombre teniendo una viña, allí sembró trigo. El hombre le dio sueño y durmió. Y la Biblia dice que cuando el hombre siembra trigo, de repente en el sembrado aparece también cizaña. La cizaña y el trigo son iguales, son parecidas, pero no son iguales. Yo no sé si ustedes van conmigo, porque yo quiero caer en un punto. Y la Biblia dice que vino un enemigo de noche. De noche, que representa la tiniebla. Un enemigo que representa a Satanás. Siempre le he dicho que el diablo, para poder accionar, necesita una boca. El diablo necesita un oído. El diablo necesita manos para poder obrar, porque él es espíritu, él es incorpóreo, no tiene cuerpo. Y por cuanto él no tiene cuerpo, él necesita a alguien que le preste su boca. Y a su nombre gloria. Y por ello en las iglesias siempre hay habladores y él usa esa boca. Y a su nombre gloria. Para ver, él necesita ojos. ¿Qué necesita? Un pendenciero. Y a su nombre gloria. Si nosotros analizamos intrínsecamente lo que el Señor nos quiere decir,
Es que el maligno vino cuando se durmió en la noche, sembró un momento de descuido, sembró cizaña. Y su siervo con siervo dijeron: mi señor, alguien sembró cizaña. Y él dijo: la vamos a arrancar. Y él le dijo: no la arranque. No la arranque. No vayas a hacer que sacando la cizaña le haga daño al trigo. Ahora, yo quiero tener miedo. La raíz de la cizaña le gusta entretejerse con la raíz del trigo. Y a su nombre gloria. Si usted intenta sacarle el trigo, la cizaña, ¿qué va haciendo? O sea, la cizaña le gustan accionar de manera sigilosa. Anda, Jehová. ¡Woo! Trabajan de manera sutil. Porque el enemigo sabe que este ejército puede solo hacerle mella si se divide. Es desde ahí que el enemigo sabe que es la única manera, porque el pueblo de Dios es un pueblo indestructible. Porque Jesús dijo: esas ovejas son mías y nadie me las puede arrebatar. Nadie me la puede quitar. Ellas son mías porque ellas conocen mi voz. Ellas me conocen. Pero la gran diferencia entre una y la otra es que la oveja es profundamente sufrida. Porque la oveja es profundamente mansa, noble. La oveja no se identifica con la maldad. Por eso Jesús dijo claramente que Él fue a la cruz. Lo llevaron como ¿qué? Como oveja al matadero. No abrió su boca. Por eso Él dijo: yo me voy y lo dejo como oveja en medios de lobo. Porque las ovejas son tan humildes que todavía le meten el cuchillo. Nada más dice: a su nombre gloria. Y a su nombre. Y en esta noche debemos redefinir lo que somos. O somos oveja, o somos cabra. O somos trigo, o somos ¿qué? Cizaña. A simple vista usted no la puede definir. Tiene que presentar sus características, sus actitudes. Las actitudes son las herramientas por excelencia para el termómetro, para nosotros poder definir entre una cosa y la otra. La conducta, el comportamiento, es ahí donde está el comportamiento, la conducta, el accionar del individuo, que lo ubica en el lugar donde usted tiene que estar. En otras palabras, el problema no es que yo pueda decir que yo soy oveja. Sus actitudes, sus características, sus pasos son lo que determina lo que usted es. Usted puede decir lo que quiera, pero el árbol se conoce es por el fruto. Y a su nombre gloria. Yo no sé si a usted le ha pasado. En mis años en el ministerio, en el evangelio, hubieron momentos que yo mismo me dijo: mira, yo creo que ya yo me parezco como una cabra que una oveja. Porque uno tiene que ser sincero.
Yo no sé si te lo ha pasado eso. Hay momentos que yo mismo me he dicho, ve acá, yo como tengo toda la característica de una cabra, tengo que devolverme. O hay veces me digo, bueno, estoy como un poco agrio, como un poco amargo. Porque, oiga bien lo que le voy a decir. Y es que hay algo que me impresiona de las ovejas. Y es que la gestación de las ovejas duran 5 meses. O sea, 5 meses. La gestación de las ovejas. O sea que la oveja, aunque dan de 2 o 3 ovejas, pero 5 meses, un año, es fructífera. 2 veces. 2 veces en el año puede. 2 veces en el año y puede quedar casi un mes de embarazada. Y a su nombre gloria. O sea que es fructífera en todo el sentido de la palabra. Es típico de que representa el reino, la característica que Jesús presenta aquí en este libro. Y es por ello que debemos de entender que esas características se deben reflejar. Porque si nos vamos a la cizaña, con el trigo, son muchas las cosas que se puede hacer con el trigo. Pero la cizaña, mire, la cizaña es tan fuerte que si usted la liga con el trigo, es tóxica. Es amarga y tóxica. Fácilmente, usted es un difunto. Es amarga. Porque Jesús quiso decir claramente, y todos nosotros que estamos aquí escuchando, mis hermanos, porque no vaya a pensar en sus hermanos como lo dijo ahorita. Aquí todo el mundo tiene que revisar si hace un nombre gloria. Porque hay gente que un día amanecen como cabra y otro día amanecen como oveja. Y hace un nombre gloria. Pero es Juan, discúlpeme que ese nombre siempre se coge por ejemplo. Usted está condenado a recibir todos los ejemplos. Juan, Pedro, Miguel. No, hermano. El Señor lo que nos quiere decir es que las ovejas escuchan su voz. En otras palabras, lo que nos está diciendo a todos nosotros sin excepción, que debemos escuchar la voz de Dios, que debemos someternos a lo que Él nos dice, porque estamos en un dilema, porque llegará el momento donde Dios viene a buscar su pueblo. Viene el momento cuando los segadores van a ir a segar, van a coger el trigo, pero la cizaña la van a amarrar en manojo. ¿Y a dónde la van a tirar? La van a tirar al fuego, porque no es productiva. La van a tirar al fuego. ¿Por qué? Porque no genera nada positivo. Todo lo contrario, la cizaña lo que hace es que ataca el trigo. Por eso que usted ve que crece junta. Lo que hace es que ataca el trigo. Lo ataca tanto que la tienen como hierba malosa. O sea, ¿cómo le llaman? Maleza. La tienen como maleza. Porque ataca el trigo. Por eso se enreda en el trigo. Para que el trigo no pueda tirar su fruto como tiene que tirarlo. Y es por eso que el Señor, conociendo la intensidad del asunto, dice claramente: déjenla tranquila, no la muevan. Gloria sea el nombre del Señor, porque yo he visto en mis años mucha gente que eran buenas, muchas ovejas que hoy están perdidas en el mundo, porque alguien la dañó, porque alguien la destruyó. Porque la cizaña tiene una característica, que donde primero empieza a dañar es la parte emocional, es aparte ahí donde ataca tu mente, tu conciencia. Es ahí donde ataca para que usted cambie su parecer, su mentalidad. Gloria sea el nombre del Señor. Pero el Señor dice que sus ovejas, nosotros los que somos ovejas, debemos ser mansas, debemos ser humildes, debemos ubicarnos donde Dios quiere que nosotros nos ubiquemos. Hay dos pueblos que se parecen.
pero no son iguales. Hay dos pueblos que se parecen. Aquí nadie puede decir que ninguno de aquí no es del pueblo. ¿Quién puede decir? Fulano no es del pueblo. ¿Quién puede decir? Que se levante uno. A ver si le damos por la mano con un palo. ¿Quién se puede levantar? ¿Usted puede levantar? ¿Usted puede levantar? Todo el mundo erramos de una manera u otra. Esto no es un asunto que yo soy santo y el hermano no es santo. Esto no es un asunto que el hermano comete el error y yo no lo cometo. Porque para el pueblo es muy probable que tú seas un hombre de Dios y una mujer de Dios, pero para Dios usted no sea nada. Y Dios lo que quiere es que nosotros nos ubiquemos en el lugar correcto. Que vivamos a la altura de lo que representamos. Si somos trigo, debemos ser personas fructíferas. Debemos ser creyentes de bendición, de viabilizar el bien del otro. Amén. De guiar el otro, del compañerismo, de la hermandad. Es lo que la Biblia nos dice. Si nosotros somos trigo, gloria sea el nombre del Señor. Y si somos ovejas, también debemos ser un canal que de bendición. Y es por ello que la Biblia nos enseña en el capítulo 25 claramente que habla de las 10 vírgenes, las prudentes y las insensatas. Todas eran vírgenes. Eran dos pueblos. Dos pueblos. ¿Eran qué? Pero eran diferentes. Dos pueblos parecidos, pero diferentes. ¿A cuál de ellos usted pertenece? Yo quiero ser. Usted quiere ser. Usted. Yo soy oveja, soy trigo y soy virgen prudente. ¿Quién más puede decir lo mismo? El Señor no está hablando en esta noche porque Él necesita sus ovejas. El Señor necesita sus ovejas. Y Él dice que el diablo no se la puede arrebatar. Y la característica que da que son personas, hermanos, que sufren. Personas que conocen su voz. Personas que siempre están en la brecha. Personas que se identifican con Él. Personas que se identifican con el reino. Personas que trabajan para el reino. Personas que dan fruto al 100, al 60, al 40%. Esas son los que el Señor está hablando aquí. Por eso los fariseos y los que lo atacaban decían, ellos no son mis ovejas. Y es por eso que las ovejas, que eran diferentes, las ponían en un solo redil. Las ovejas, tú puedes poner 3.500, 1.000.000 de ovejas, las puedes poner en un mismo lugar y no hay problema. Pero usted puede poner 1.000.000 de ovejas y con 10 cabras es suficiente. Ustedes saben quiénes eran las que, cuando ponían las ovejas en un mismo lugar, quiénes eran que abrían el hueco. ¿Alguien me puede decir? ¿Quiénes son que abren el hueco? La cabra. Las cabras siempre son las que abren el hueco. Y ellas abren el hueco. ¿Y qué pasa con las ovejas?
Las ovejitas se van, mira, para el matadero, tranquilita ahí. Rumbo al matadero. Por su característica. Son mansas. Son dulces. Ellas son así. Las ovejas piensan que todo el mundo es bueno. Las ovejas piensan que todo el que se le acerca para ayudarla. Las ovejas ven una gente y las ovejas le abren el brazo. Sin saber que ese es su verdugo. Y es por eso que el Señor dice que Él la protege. Es por eso que el Señor dice que nadie se la va a arrebatar de sus manos. Porque ellas escuchan su voz y Él la conoce. Y ellos lo conocen a Él. Y Él dice que esa autoridad se la dio su Padre. Y que Él y su Padre son uno. Y por cuanto Él y su Padre son uno, nadie podrá arrebatársela de sus manos. Iglesia, yo quiero terminar con esto. Dos pueblos que se parecen, pero no son iguales. Yo me acuerdo una vez cuando yo me congregaba, hubo un tiempo que por un poco yo iba a ser una cabra. Por un poquito. Le doy gracias a Dios que Dios metió su mano y me sacó de ahí. Hubo un tiempo que por un poco soy cizaña. Nosotros tenemos que reflexionar. ¿Por qué este mensaje? Porque hay un diablo que hoy por hoy está trabajando. Pero está trabajando de manera que sutil. De manera silenciosa. Y es por ello que hoy vemos tantas personas confundidas, tantas confusiones, tantos problemas, tantas dificultades. Y hay un llamado de parte de Dios en esta noche. Todos nosotros tenemos que tener oído fino para escuchar la voz del pastor, de los pastores. Todos nosotros, porque aquí no hay alguien que pueda decir soy fuerte. Aquí nadie es fuerte por su propia fuerza. Nadie es fuerte por su propia fuerza. Aquí nadie puede decir de esta agua no bebo yo. O esto a mí nunca me puede pasar. Ahora, sí debemos estar claros. Sí vamos a estar claros. No pierda su identidad. No pierda su identidad. Sí, la oveja llora mucho. La oveja sufre mucho. La oveja son maltratadas. Porque la oveja tiene una característica que ellas son, en su característica, son tan frágiles que por eso Jesús dice que nadie se la puede arrebatar porque Él tiene que cuidarla. Iglesia, ¿a qué pueblo usted pertenece? ¿A qué pueblo pertenece? A las ovejas. Y quiero decirle que el concilio de las cabras asociadas ha ido creciendo de manera vertiginosa en los últimos años.
porque ellas no se someten a nadie. Son autónomas. Fíjense, la característica que tienen, que no son amantes al pasto. Óigame, no son amantes al pasto, no. Se encaraman en los palos, a comer hoja, a comer lo que sea. ¿Se fijan? ¿Se fijan el por qué? Todo el mundo quiere ser cabeza. ¿Se fijan por qué? ¿Se fijan por qué? Todo el mundo se autodenomina apóstol, todo el mundo se autodenomina profeta, todo el mundo se autodenomina. Y a su nombre. Yo soy una oveja. ¿Cuántos dicen yo también? Yo soy trigo. ¿Cuántos dicen yo también? Hermano, yo estoy mirando mucha gente que se quedan callados. Yo estoy mirando mucha gente que se quedan callados. Yo voy a despedir, pero casi mente estoy mandando a hacer una oración aquí. Dígalo conmigo. Yo soy oveja. Yo soy trigo. Soy virgen prudente. Ay, caramba. Vamos. Hermano, aquí hay que hacer una oración poderosa. Aquí hay que hacer. Sí, pues yo sé que aquí hay mente que están diciendo, bueno, yo, ¿me entiendes? Quizá hay mujeres que no le quieren mirar la cara a los esposos, ni los esposos a las mujeres, aquí tranquilos. Amén. A su nombre, gloria. Iglesia, con esto sí voy a terminar. Oiga lo que le voy a decir. El Señor viene a buscar su pueblo, pero Él viene a buscar ovejas. El Señor viene a buscar ovejas. Por eso cuando Jesús estaba en su ministerio, lo seguían ovejas y lo seguían cabras. Cuando el maestro daba la palabra, ¿qué hacían las ovejas? ¿Y qué hacían las otras? Se iban. ¿Qué el Señor le dijo? Dejan que se vayan. Dejan que se vayan. Las ovejas escuchan mi voz, por fuerte que sea. Den un aplauso al Señor. Pero yo me gozo, hermano, de una manera feliz, que aquí todos somos ovejas. Todos somos. Y yo sé que aquí hay mucha gente que tiene fe. Si no lo es en realidad, lo es por fe. Pero lo es. En esta noche, mis hermanos, tenemos amigos por acá. Nos gozamos de una